Hola queridos amigos que escuchan Consejos Divinos en el canal de Restaura Ministerios en YouTube o en otras plataformas como Spotify y Apple. Bueno, pues quiero hablarles del discurso de odio. Estos temas son necesarios como cristianos de dialogar, de discutir, porque si no nos quedamos solo con lo que dicen las personas en las noticias, los políticos, los colectivos de activismo político también. Es necesario hablar del discurso de odio para que como cristianos sepamos realmente a qué se refieren y cómo entenderlo y cómo nos afecta como cristianos, porque nos afecta. Eso es lo que tenemos que entender. Y por eso hablar de este tema. Bueno, pues representantes populares como la llamada Salma Loébano y también María Clemente García, ambos son representantes populares por Morena, que es el partido de ultra izquierda progresista, con ideas muy radicales acerca de lo que debe ser la sociedad, la familia, y bueno, pues también con un discurso de tolerancia, de amor incluso, de armonía, pero que realmente promueven unas leyes pues que son de horror y que promueven la censura, promueven un estado de persecución, un estado que persigue a la gente que piensa diferente. Ya se han buscado pasar iniciativas de reforma a leyes que alteran lo que sería la libertad de expresión y la libertad de religión, la libertad de culto para creer en lo que uno quiera y vivir conforme a esas creencias. Bueno, el discurso de odio, según leemos en la definición que ha dado la Organización de las Naciones Unidas y que presentó en 2019, dice así: las Naciones Unidas consideran que discurso de odio es cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. En muchos casos, el discurso de odio tiene raíces en la intolerancia y el odio o los genera y en ciertos contextos puede ser degradante y divisivo. Y según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, al hablar de discurso de odio, estaríamos ante cualquier forma de expresión que incluya la palabra hablada o escrita, pero también el gesto, el símbolo o la representación y con el que se busca discriminar a un grupo social determinado o a sus integrantes, en menoscabo de su dignidad. Comúnmente, el discurso de odio está dirigido en contra de las personas por motivo de su grupo étnico, su religión, su género u orientación sexual, aunque se debe considerar que tal clasificación se ha ido extendiendo paulatinamente. Bueno, pues ya vimos más o menos por dónde va la cosa, ¿verdad? Si este grupo de personas que se identifica como comunidad LGBT, y hay que decir que hay muchos homosexuales y muchas personas que se saben hombres o mujeres en su sexo, que así nacieron, pero que quieren comportarse como una mujer o como un hombre, como del sexo opuesto. Hay muchas de estas personas que no se identifican con la comunidad LGBT y dicen, ellos no me representan, y no todos los que comparten un estilo de vida similar a las de las personas que integran esta comunidad forman parte de esa comunidad. Bueno, eso es importante decirlo. Si
Esta comunidad tiene estas ideas de mi identidad de género, mi orientación sexual es parte esencial de mi identidad humana. Cuando una persona dice, no, yo no pienso así, yo no comparto estas creencias, el decir simplemente esto es un discurso de odio. ¿Y por qué es un discurso de odio? Simplemente no compartir. Ya no digamos acusarlos de algo, ya no digamos insultarlos, atacarlos, como dice el texto que leímos. No, simplemente decir yo no comparto estas ideas. ¿Por qué? Porque estás atacando su identidad humana. Entonces tú al decir, no, es que para mí un hombre, aunque se viste de mujer, sigue siendo hombre, eso ya es discurso de odio. El asunto se empeora ahora que sabemos que la Cámara de Diputados mexicana aprobó reformas a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Y cuál es el objetivo de estas reformas? Considerar como discriminación promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en las redes sociales. ¿Puedes creerlo? Es decir, se van a meter a regular las redes sociales, cosa que se han atrevido muchos, pero que no han podido por lo que significa la censura en Internet, específicamente en las redes sociales. Quieren castigar a alguien por lo que dice. Ahora, las buenas intenciones que hay detrás de estas reformas, pues a todas luces, se le llama Ley Citlali, que es la senadora con licencia de Morena, que está como dirigente del partido. A ella se le ha insultado mucho por su apariencia física y entonces la idea, la buena intención es limitar estas ofensas, estos insultos en redes sociales, pero pues obviamente la persona hace su denuncia y se va a proceder en contra de la persona. Dice uno, bueno, pues se le llama, se le compara con un animalito, se le compara con, de esta manera, se le menoscaba, se le desprecia, se le hace menos y dice, uno puede pensar, no, pues sí, es una ley justa, son reformas que se necesitan. Regular las redes sociales, la manera en la que se expresa la gente. La gente, no voy a defender los insultos en internet, en redes sociales, pero la gente se expresa así todo el tiempo y vamos a entrar en un terreno en el que vamos a regular el lenguaje, cómo se expresa. Y cuando me refiero a la gente se expresa así todo el tiempo, es que la gente se expresa así todo el tiempo fuera de las redes sociales, porque las redes sociales finalmente son un reflejo de la realidad social. Como la gente es afuera de las redes sociales, es dentro de las redes sociales. Muchas veces se ofende, de una manera totalmente restricta. Pues sí, pero eso tiene que ver con la educación, no con no discriminar. Porque aquí se revuelve todo. Estás discriminando a la persona por su peso, por su complexión física, por su apariencia. Estás discriminando a la persona por el color de su piel, por sus estudios académicos o la falta de ellos. Estás, ¿Cómo estás discriminando a la persona? ¿Cómo discriminas a alguien en redes sociales? Entonces, claro que está mal insultar a alguien y más sin razón, ¿no? Pero no tiene sentido. Y además, esta es la semilla de la censura, de un Estado totalmente autoritario, que ya se están apoyando las acciones de censura a través de las leyes. Es una semilla de censura. ¿Por qué? Porque la persona que se sienta ofendida, que se sienta agredida, aunque no lo sea así, se está abriendo la puerta para que estas personas procedan legalmente en contra de la gente que, como les decía en un inicio, simplemente manifestaron de un desacuerdo podría ser considerado discurso de odio y por lo tanto, según estas reformas a esta ley que comentaba,
Estas podrían ser consideradas también discriminación. No estoy de acuerdo con cómo piensas, estás discriminándome. Y no lo estoy inventando, así es como se expresan todas estas personas en redes sociales. El simple hecho de decirlo, te dicen, esto es discurso de odio, me estás discriminando. La iniciativa de reforma a la ley de asociaciones religiosas en México de Salma Luébano tenía este mismo espíritu. Como tu religión dice que la homosexualidad es pecado, entonces tu religión está mal y la ley tiene que cambiar la forma en que expresas y comunicas tu religión. Ya no puedes decir que la homosexualidad, que la transexualidad, que el lesbianismo, que nuestra identidad humana es pecado o está mal. Tú como persona cristiana no puedes decirlo. Y bueno, las otras religiones, no puedo hablar por ellas, pero no puedes decir que estás en desacuerdo, que es pecado o que está mal, porque es discurso de odio. Es el espíritu de esa iniciativa que pues ya fue retirada. No tenía ninguna lógica, ni pie ni cabeza, pero se está reeditando eso mismo con nuevas iniciativas, tanto de Salma Luébano como de Clemente García, en las que el espíritu de esas iniciativas ya no son para reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público, ya son para regular el habla de la gente y a través de las leyes para eliminar la discriminación. En estas leyes se pretenden instrumentalizar la censura, usar las leyes para censurar, para que nadie pueda decir esto está mal, esto no debe ser, y de esta manera obligarnos a pensar de una manera, obligarnos a autocensurarnos, porque ay, no puedo decir lo que pienso, no puedo decir lo que creo, sin insultar, sin ofender, obviamente. No puedo decirlo porque me pueden castigar, porque me pueden levantar una multa, me pueden poner en un registro, entonces voy a tener problemas. Esos son los graves riesgos de este tipo de leyes. Y bueno, ahorita pues termino este episodio de comentarlo diciendo que como cristianos, definitivamente sí hay algunos que se expresan con palabras despreciables, con las que no debería expresarse un cristiano. Se expresan con insultos y con ofensas a las personas que no comparten su fe cristiana. Eso es terrible. A veces se utilizan frases que están en la Biblia para ofender. Y esto pasa incluso entre cristianos, que es terrible y se debería evitar a toda costa. Esto no está bien. Pero a veces se usan esas palabras para ofender a las personas, cuando el evangelio es llamar a las personas a reconciliarlas con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo como cristianos vamos a utilizar esas mismas palabras para reconciliar a la gente con Dios? Para ofenderla, para insultarla, para despreciarla, para menospreciarla. Eso sería totalmente ilógico. Esto es lo que creemos los cristianos evangélicos. No usaríamos la Biblia para eso, para discriminar y todo esto que se dice, mucho menos para esto que se llama discurso de odio, que es una tontería porque es totalmente subjetivo y abre las puertas a la censura, porque el que se siente ofendido dice, ah, pues esto me ofendió, esto me hizo sentir de esta manera, cuando solo estás expresando lo que crees, aunque lo hagas de manera respetuosa, aunque lo hagas de una manera en la que no estás usando un lenguaje obsceno. No, aunque no hagas esto, te van a decir que estás discriminando, que estás teniendo un discurso de odio. Son de las cosas que hay que denunciar. Esto no está bien y hay que denunciarlo por los dos lados. Esta actitud de censura está mal, pero también está mal que algunos que se llaman cristianos, pero que su comportamiento, su manera de pensar, su lenguaje obviamente está testificando en contra de su propia fe. Estas personas que se dicen cristianas y que ofenden y que insultan, incluso utilizando la Biblia para ello,
es terrible esto no debería ser, también está mal. Entonces, sí es necesario aclarar y sí es necesario decir, cuidado con estas reformas, abren el camino hacia un estado totalitario de censura. No es exagerar, regular el lenguaje, regular el habla, es peligroso. Y bueno, se está regulando cómo la gente se expresa en redes sociales con una buena intención, pero lo están haciendo muy mal. Hay que seguir este tema. Les dejo algunos en la descripción los enlaces de las iniciativas en las que pretenden, con el pretexto de el ponerle a un día el Día Nacional contra el discurso de odio, el Día Nacional para contrarrestar el discurso de odio, porque además presentan distintas iniciativas, les cambian el nombre y son exactamente lo mismo. El pretexto no es realmente mejorar la convivencia humana. El pretexto puede ser ese, pero no es lo que se va a conseguir. Lo que se va a conseguir es censura, lo que se va a conseguir es persecución. Así que dejo esos enlaces ahí para que ustedes mismos revisen las iniciativas. Y Milenio publicó recientemente que precisamente Salma Luébano va a proponer nuevamente una ley en contra del discurso de odio porque dice la comunidad LGBT que la muerte de quien fuera magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, también conocido como el Magistrade, se dice que fue su muerte producto de crimen de odio, producto de discurso de odio. Entonces, pues eso no está comprobado porque los hallazgos de él, de la Fiscalía de Aguascalientes, han arrojado que entre Jesús Ociel Baena y su pareja Dorian, pues entre ellos hubo un altercado doméstico que terminó en la muerte de uno, el asesinato de uno y el suicidio del otro, pero ellos dicen que fue discurso de odio que motivó a un crimen de odio y esa es la razón por la cual quieren una nueva ley que castigue este tipo de cosas. Hay otra iniciativa que tiene por objeto garantizar el derecho a la salud de las personas LGBT. En otras palabras, es que por ley las personas trans y del grupo LGBT reciban gratuitamente servicios de salud. ¿Para qué? Para mastectomías, es decir, para mutilar senos saludables, para la castración de los hombres, para la hormonización de adultos, pero también de menores de edad que se identifiquen como del sexo opuesto o como cualquier otra cosa, para que el sistema de salud cargue con las cirugías de estos grupos para que ellos puedan tener la apariencia del sexo opuesto. Sí, para que el Estado pague por las consecuencias de no atender la disforia de género de estas personas que están sufriendo y no están recibiendo la ayuda necesaria, sino que se están invirtiendo recursos cuantiosos para no corregir los problemas mentales y emocionales que tengan, sino para mantenerlos y profundizarlos, lamentablemente. Bueno, está pendiente en comisiones esta iniciativa. También que hay alguna por ahí, otra iniciativa que la impulsa Clemente García, los que se autoperciben como del sexo opuesto y que han cometido delitos, incluidos los de violación, por supuesto, hombres que violan niños, que violan niñas, que violan mujeres y que dicen, yo soy una mujer, que bueno, que sean encarcelados en prisiones para mujeres, que prisiones que corresponden no con su sexo biológico, sino que corresponden con su autopercepción. También está pendiente en comisiones. Otra iniciativa es obligar a quienes profesan, como lo mencioné hace un rato, a los que profesamos una religión, a comulgar con la ideología LGBT, considerando discurso de odio expresar desde la creencia que se tenga
no estar de acuerdo con esta ideología. Bueno, hubo esta iniciativa, se retiró y se volvió a meter en marzo de este año. Pues gracias por acompañarme hasta aquí. Aquí te dejo todo esto para que lo revises. Que Dios sea contigo y hasta pronto.